Supremo de Brasil. Vamos a hablar de la primera declaración pública que da Bolsonaro tras su partida, ¿no es cierto?, a Estados Unidos, con la socióloga, politóloga y doctora en Relaciones Internacionales, además coordinadora regional de la Conferencia Americana de Organismos Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral, Paula Gómez, conectada a esta hora con toda Latinoamérica a través de DNews. ¿Cómo está, profesora? Hola, buenos días, también bien, y muchas gracias por la invitación a hablar con usted hoy. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido lo que ha dicho Bolsonaro ayer en esta primera aparición? Bolsonaro es una figura que tiene un carisma que atrae a muchos de sus seguidores, a muchos de sus apoyadores. Entonces, la plataforma que está intentando en este momento de demostrar, sus declaraciones todas son siempre muy voltadas a quienes lo siguen, tiene todo un vocabulario propio, tiene toda una manera de hablar con su público. Entonces, esa es una manera de que Bolsonaro encontró también de hacer con que sus apoyadores, sus seguidores también se mantengan conectados con él. Son declaraciones siempre muy polémicas, son declaraciones siempre muy acaloradas, pero esta es la manera con que hace política. Siempre se dice que es un antipolítico cuando de verdad es un político que sabe muy bien lo que está haciendo, lo que está hablando, es muy bien asesorado. Entonces así es una manera de hacer con que esté siempre en la televisión, esté siempre en los medios de comunicación y principalmente esté siempre en las redes sociales. Es una manera también de demostrar que tiene relevancia, mismo no siendo más un político que está en el poder aquí en Brasil, pero ahora una figura pública que quiere ser una oposición, una figura pública que quiere ser una figura relevante en la política brasileña. Perfecto, entonces estamos hablando de declaraciones, como usted dice, acaloradas, incendiarias, como también se conocen cuando hace llamados que son fervorosos, ¿no es cierto?, para un grupo que lo apoya y que es un grupo más, no sé si podríamos decir radicalizado necesariamente en términos políticos, o defínamelo usted, pero al menos mucho más emocional, que responde precisamente a ese tipo de discurso. Sí, son personas que se identifican de alguna manera con su forma de pensar, con sus ideas. Ahí es una parte de la población que entiende muy bien cómo habla, porque también hay un aspecto de la política hoy en día también que no atrae mucho a las personas por ser un tema muchas veces que es complicado, de difícil comprensión. Entonces Bolsonaro tiene esta estrategia también de hablar muy bien con su público de una manera muy directa y de una manera también que haga con que ellos comprendan todo lo que está diciendo, todas sus propuestas de una manera muy, muy clara y muy sencilla. Claro, es muy contraria a la época, por ejemplo, de la política de la sobriedad, de la política de la técnica, que es parte también de lo que se está construyendo en el mundo de discursos que terminan mermando la democracia. La democracia no ha resuelto los problemas, este tipo de la clase política no ha resuelto los problemas. Estamos hablando de un hombre que lleva muchas décadas en política en Brasil, pero que no había estado en la primera línea, entonces también se construye como desde el antisistema, como el antipolítico, como usted señalaba. Ahora, en este discurso que da frente al grupo Yes Brasil USA, que es el grupo que lo ha invitado ahí en Orlando, a este restaurante para manifestar su adhesión a él, con ese discurso que él da, ¿de qué manera puede contribuir o no a que pueda efectivamente generar cierta estabilidad en Brasil tras la crisis que terminó teniendo su punto más álgido el 8 de enero pasado? De verdad que la crisis en términos de las elecciones aún permanece hasta el momento, sobre todo porque no hubo el reconocimiento por parte de Bolsonaro de su derrota. Entonces eso hace con que la crisis se extienda un poco hasta este momento. Entonces sabemos que tuvimos las elecciones, pero las elecciones aún son un tema que es constante hasta este momento. Y en democracias consolidadas, democracias que son reconocidamente plenas, sabemos que este aspecto de reconocimiento de la derrota del candidato que salió derrotado es un aspecto súper importante. Entonces sus falas en este momento contribuyen para que la crisis se extienda un poco más de lo que debería.
Cuando estamos hablando de un contexto de investigaciones en torno a lo que ha pasado por el asalto, ¿no es cierto?, del pasado 8 de enero, lo que vemos en imágenes, lo que recordamos en imágenes, y que ha impactado al mundo entero, ¿no es cierto? Líderes de todas partes del mundo y transversales sectores políticos han condenado lo que ha pasado ese día, incluso el mismo Bolsonaro. Sin embargo, hay cuestionamientos y por eso está en el marco de la investigación también, cuánto contribuyeron sus discursos, su no decisión de entregar el mando, los decretos y las ideas que circulaban a su alrededor en torno a no reconocer el triunfo y al contrario, empujar un golpe de Estado, cuánto ha incidido ese comportamiento y si tiene o no responsabilidad judicial, lo dirá efectivamente la justicia brasileña más adelante. Responsabilidad política, eso es lo que sí nosotros podemos contestar a partir de lo que ustedes mismos nos comentan, los analistas, los cientistas políticos, las cientistas políticas en este caso. ¿Cómo se puede en ese contexto considerar sus palabras respecto del gobierno de Lula? No durará mucho. Pueden estar seguros, en poco tiempo tendremos noticias. Por sí solo, si este gobierno continúa en la línea que ha demostrado en estos primeros 30 días, no durará mucho. ¿Cómo debemos interpretar y calificar esas declaraciones? Esa es una secuencia del tipo de estrategia que Bolsonaro viene siguiendo en los últimos años. Entonces, mismo cuando estaba en la presidencia y mismo cuando estaba como candidato en las últimas elecciones, siempre tuvo esta posición de ser una oposición a Lula. Entonces, siempre tiene esta narrativa de que el otro gobierno no era bueno, de que su gobierno que fue bueno. Es un seguimiento de la estrategia que ya viene utilizando en los últimos años. Vamos a ver esto también como parte de su estrategia para las próximas elecciones, tal vez que se postule a candidatos. Es una narrativa que funciona muy bien a su partido, a sus correligionarios. Entonces es un seguimiento mismo de lo que ya viene haciendo en los últimos años. ¿Y de qué manera se tiene que interpretar entonces en este contexto de sus ganas de seguir en política, de su, al menos en términos discursivos, rechazo a la irrupción de los tres poderes que fue considerado como un intento de golpe de Estado, la idea de permanecer en Estados Unidos, de pedir una visa para permanecer en ese país? Eso se da sobre todo debido a posibilidad de una investigación que venga a enfrentar en Brasil debido a los actos antidemocráticos. También vamos a tener ahora el tema de la cuestión indígena también que viene apareciendo, no solo este tema de los actos antidemocráticos que tuvieron Palco en Brasilia, pero también hay otros temas en política doméstica que están apareciendo y que posiblemente van a agravar un poco la reputación, van a agravar un poco como es visto en Brasil, y para él no es bueno que esté aquí en este momento para que de alguna manera vea que su imagen pública pueda ser manchada de alguna forma. Entonces, profesora, perdón. También es una forma de hacer con que su reputación se mantenga. Ok. Perdón, continúe. Sí, continúe con la idea. ¿Es una manera de que su reputación se mantenga? Se mantenga, sí, exactamente, que se mantenga intacta junto a las personas que lo siguen también, porque tiene mucho que ver con esta idea de que es un político que tiene una reputación inavalable. Entonces, de alguna manera está intentando hacer con que esta permanece en Estados Unidos, con que su reputación no sea manchada de alguna manera con las polémicas que viene apareciendo en la política nacional aquí en Brasil. Sí, yo por favor quiero que usted nos hable unos minutos finales de lo que ha pasado con la investigación en torno a los Yanomami, ¿no es cierto? Estoy efectivamente pronunciando bien. Esta tribu indígena, esta comunidad indígena en Brasil, que va a ser también sujeto de investigación, como usted ha señalado. ¿Nos puede contar un poquito más qué es lo que ha pasado, qué es lo que se ha descubierto en ese contexto? Sí, se ha descubierto que en los últimos años los indígenas Yanomami son una etnia que vive en el extremo norte de Brasil y estaban por estos últimos años desasistidos. Entonces tuve un ingreso muy largo de la minería en los locales donde viven,
y la ministra de Derechos Humanos está investigando, otros técnicos también del gobierno federal están investigando, pero los indígenas están con cuadros de desnutrición y cuadros de doenças causadas por el uso de mercurio en el agua que consume, que es muy impactante. Entonces, eso está haciendo, y ya se postularon en los últimos 4 años, postularon varias denuncias hechas por entidades del gobierno mismo, solicitando que fueran tomadas algunas medidas de contención de esta entrada de la minería ilegal en las Tejas Yanomamis, pero nada fue hecho. Entonces, en este momento van a hacer la investigación también a ver si hubo negligencia por parte del gobierno federal en los últimos años en este tema de los indígenas Yanomami. Claro, de hecho se está hablando de investigar a Bolsonaro por genocidio, porque estamos hablando de muchas muertes en un territorio indígena que tiene el porte de Portugal. No estamos hablando tampoco de un sector menor, y por eso se habla de la crisis humanitaria. Estoy leyendo un artículo del País, el diario El País de España, que habla de la crisis humanitaria en tierra Yanomami y precisamente cómo hay decenas o cientos de niños que no solamente han fallecido, sino que también están hoy en situaciones de desnutrición y muy graves en términos de salud. Por eso se ha llegado a hablar de genocidio. Otra materia entonces por la que tendrá que ser investigado Jair Bolsonaro, y que nos ha comentado aquí la politóloga, socióloga y doctora en Relaciones Internacionales Paula Gómez, que podría ser parte de lo que mantendrá alejado a Bolsonaro de Brasil y por las razones que está pidiendo visado, sin dejar, como usted señalaba, de hacer discursos acalorados en contra del gobierno de Lula da Silva. Veremos también las reacciones que desde ahí lleguen respecto a esta idea de que es un gobierno que durará poco. No sé si efectivamente es posible desear que un gobierno durará poco. Vemos la crisis en Perú con gobiernos que se han sucedido uno tras otro sin poder concluir su mandato. Hasta hace poco se aspiraba desde la clase política a que el próximo gobierno fuera del sector propio. Ahora estamos viendo cómo hay expresidentes o presidentes que se exponen también a la idea de que sus mandatos no terminen, lo que significativamente es un símbolo de las crisis políticas que hay en Latinoamérica. Un abrazo, muchas gracias, profesora, que esté muy bien. Gracias.